¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy vamos a adentrarnos en una filosofía poco conocida, pero con mucho que enseñarnos, el estoicismo. Y no tiene nada que ver con mostrar indiferencia o aguantar el sufrimiento en silencio. El estoicismo va mucho más allá. Se trata de una forma de vida que data de cientos de años atrás en la antigua Grecia y Roma, con enseñanzas profundamente relevantes en el caótico mundo moderno. Los estoicos tenían como objetivo alcanzar la tranquilidad mental, la libertad emocional y vivir en armonía con la naturaleza, siguiendo principios éticos que aún conservan vigencia. Creían firmemente que la virtud es el bien supremo y nos liberaba del sufrimiento. Nos invitaban a centrarnos solo en aquello que podemos controlar racionalmente. Resulta fascinante, ¿no crees? Pues en este video revelaré 9 hábitos tóxicos que los estoicos evitaban a toda costa exhibir frente a otros para alcanzar la tan ansiada paz interior. Si quieres simplificar tu vida, no perder la calma bajo presión y demostrarte una fuerza tranquila ante las dificultades, estos hábitos te interesan. Vamos a ello. ¿Qué te parece? Una introducción con un poco de trasfondo histórico y conexión con retos actuales puede atrapar al espectador. Puedo expandir cualquier parte si lo necesitas. Dime si te sirve como punto de partida atractivo. El primer hábito tóxico que los estoicos evitaban a toda costa mostrar en público es la expresión inapropiada de emociones negativas como la ira, la frustración, la tristeza y el miedo. Para los estoicos, las pasiones desenfrenadas son irracionales, van contra la naturaleza humana y nos impiden ser dueños de nosotros mismos. Por eso, su objetivo era alcanzar la apatía, es decir, la tranquilidad emocional. Esto no significa volverse un ermitaño insensible que reprime todos sus sentimientos. De hecho, los estoicos entendían que las primeras pasiones involuntarias eran naturales. Lo importante era cómo elegíamos responder a partir de ahí. Por ejemplo, si sufres la pérdida de un ser querido, es normal sentir una pena profunda al inicio. Los estoicos no dirían que esa tristeza innata es algo malo o de lo que avergonzarse. Sin embargo, sí enfatizarían que debemos tener cuidado en no prolongar innecesariamente ese sufrimiento, en no hundirnos en un abismo de autocompasión, ni exhibir nuestro dolor a los demás. Considerarían más virtuoso transitar ese duelo de forma privada, racional y con ecuanimidad. ¿Por qué los estoicos desaconsejaban mostrar sin filtro nuestras emociones, en especial las negativas? Por varias razones poderosas que siguen vigentes. Primero, porque nuestro estado emocional es casi siempre pasajero, pero nos dejamos arrastrar fácilmente por esa oleada temporal de sentimientos y amplificamos algo que tenía una raíz pequeña. Es decir, le damos proporciones épicas a un contratiempo menor. Segundo, porque exhibir sin control emociones como la ira o la frustración altera a los demás, contagia, genera incomodidad y tensión innecesarias. Así perdemos autoridad y capacidad de liderazgo ante los otros. Tercero, porque mostrar abiertamente nuestras pasiones puede ser utilizado en nuestra contra por otras personas, revelar puntos débiles que luego se vuelven focos de ataque. Debemos ser cuidadosos al abrirnos emocionalmente con otros. Cuarto, y más importante todavía, los estoicos creían que al dejar salir toda esa carga emocional, sin procesarla racionalmente primero, en realidad no la liberamos, sino que la alimentamos y hacemos más fuerte. Perdemos el control de nosotros mismos. Observemos un fenómeno curioso. Entre más le gritamos a alguien en medio de la ira y la frustración, más enojados nos ponemos. Sacar el enojo afuera no lo descarga, lo refuerza. Por el contrario, si hacemos una pausa, respiramos y analizamos la situación con calma, la ira se disipa. Por eso los estoicos proponían un ejercicio poderoso ante cualquier emoción negativa, dialogar con ella, es decir, separarla de nosotros mismos y cuestionarla. ¿Por qué estás realmente aquí? ¿De qué me sirves? ¿Me ayudas a resolver la situación o solo la empeoras?
Este distanciamiento nos permite tomar el control de la pasión desenfrenada en vez de ser controlados por ella. Podemos razonar y discernir la mejor respuesta en vez de reaccionar impulsivamente con sentimientos tóxicos. Otra técnica clave ante las emociones es visualizarlas como pasajeras, en constante flujo. Nada dura para siempre, ni la gran frustración ni la inmensa alegría. Todo es transitorio. Esto ayuda a relativizar la intensidad de lo que sentimos en el momento y evita que nos aferremos o identifiquemos excesivamente con ello. Hay un yo más profundo debajo de esas turbulencias superficiales. Ahora bien, regular nuestras emociones no significa reprimirlas ni fingir. Hay espacio para expresar sentimientos negativos de forma constructiva, privada y racional con personas de confianza. Podemos pedir un consejo prudente, cercanos para desahogarnos, sin necesidad de una difusión masiva. Tampoco es saludable acumularlas sin elaborarlas, porque generan amargura y resentimiento. Pero en público, los estoicos buscaban proyectar en lo posible ecuanimidad, sabiduría, dominio de sí mismos, una especie de liderazgo emocional frente a los demás. Esto se nota en lo que compartimos en redes sociales: mucho victimismo, queja, indignación, furia. Gente crónicamente ofendida que solo espeta negatividad. Es entendible desahogarse, pero ojo con alimentar compulsivamente corajes y odios irracionales. Pensemos qué imagen y energía deseamos irradiar hacia otros. En síntesis, más que acallar sentimientos intensos, la invitación estoica es a procesarlos racional y constructivamente primero, sin dejarnos poseer por ellos. Luego expresarlos con sensibilidad si es necesario, pero evitar difundir sin filtro esa carga tóxica negativa a diestra y siniestra. R. El segundo hábito tóxico que los estoicos desaconsejaban exhibir en público es quejarse constantemente de los problemas inevitables de la vida. En lugar de lamentarnos por cada contratiempo, los estoicos proponían aceptar con ecuanimidad esas situaciones como parte de la naturaleza, el destino o la voluntad divina. No se trata de ser una víctima pasiva, sino de cambiar lo que está bajo nuestro control y aceptar lo demás sin resistencia inútil. Esta actitud de aceptación está íntimamente ligada a otro concepto clave del estoicismo: el amor fati. Se traduce literalmente como amor al destino, amor a lo que la vida nos depara. Significa no solo tolerar, sino incluso apreciar los acontecimientos como parte de un todo con sentido. Ver cada experiencia como un regalo, asumiendo que nada es realmente malo en el gran orden divino del universo. Nos recuerda que siempre existe algo positivo para extraer hasta de las situaciones más duras, si adoptamos la perspectiva adecuada. Por supuesto, a primera vista, esta posición suena casi masoquista. ¿Cómo amar el cáncer, la bancarrota, la traición de un amigo, la muerte de un hijo? Ningún estoico proponía ese tipo de pensamiento tóxico positivo. Su punto es que estas cosas terribles no deberían ocurrir en un mundo ideal. Pero ya que ocurren, maldecir cada aspecto de la realidad no soluciona nada. Al contrario, solo nos hace más desdichados. Mientras perdemos energía lamentando cómo son las cosas, se nos escapan las soluciones que sí están a nuestro alcance. Nos volvemos parte del problema en lugar de la solución. Esto lo vemos claramente en redes sociales actualmente. Hay gente que solo entra para quejarse de todo, desde temas sociales graves hasta banalidades infantiles. Se la pasan lamentando el estado lamentable de cada cosa, la decadencia de la sociedad. Cuánta tragedia por todas partes. Pero más allá del desahogo inicial, ¿de qué sirve dramatizar y quejarnos tanto? La mayoría ni siquiera propone soluciones realistas para los problemas que denuncia. Solo se recrea en el conflicto, la polarización, la indignación. Alimentan compulsivamente la discordia sin transformar nada. Incluso ante dificultades graves que parecen injustas, los estoicos proponen que conservemos la entereza. En lugar de maldecir las pérdidas,
Mejor agradezcamos lo que sí tenemos. En vez de seguir rumiando en lo que ya no puede cambiarse, mejor enfoquémonos serena y racionalmente en las soluciones disponibles. Un ejemplo extremo es Marco Aurelio, emperador filósofo estoico que gobernó en una etapa decadente y corrupta de Roma. Tuvo que lidiar con guerras, traiciones, pestes. Sin embargo, en sus escritos siempre muestra ecuanimidad ante la adversidad. No negaba la gravedad de los problemas, pero se enfocaba en su papel para manejarlos con prudencia. Promovía el autodominio y la acción resolutiva por sobre la estéril queja. Incluso había cierta gratitud implícita hacia esos desafíos que sacaban lo mejor de él como líder. Otro caso extraordinario fue James Stockdale, un piloto de guerra hecho prisionero y torturado durante años en Vietnam. Para sobrevivir años en ese infierno, utilizó las enseñanzas estoicas que había estudiado en la universidad años atrás. En lugar de maldecir a sus captores o a la suerte, aceptó con entereza su realidad, enfocándose día a día en hacer lo poco que aún estaba bajo su control para resistir con dignidad. Esto también lo salvó del suicidio, la locura o la parálisis de la desesperación. Incluso en nuestro día a día, a un nivel mucho menor, podemos aplicar esa virtud estoica. Claro que debemos descargar cuando sea necesario, expresar frustraciones, pero ojo con quedarnos atrapados en un ciclo interminable de quejas y lamentos. De poco sirve dramatizar y agrandar lo negativo compulsivamente. ¿Realmente ese problema merece tanta atención y sufrimiento? ¿No hay nada rescatable en esta situación? ¿De qué depende solucionarlo? Preguntas como estas ayudan a tomar distancia y recuperar la perspectiva y el poder personal. En vez de alimentar discordia en redes sociales, mejor promovamos paz compartiendo soluciones realistas, información fidedigna, gestos inspiradores de fraternidad. Seamos parte de la respuesta, no del problema. Ya bastante infelicidad hay en el mundo como para regar más leña al fuego. Que nuestras palabras y acciones alimenten el bien, la verdad y la belleza. Depende de cada uno de nosotros crear microentornos de armonía desde nuestro ámbito de influencia. Por supuesto, no es fácil mantener esta ecuanimidad y visión amplia en todo momento. De hecho, necesitamos desahogos con moderación, pero luego es clave recuperar la entereza y el enfoque resolutivo. Dejar de alimentar orgías interminables de indignación y más bien promover inspiración. Este equilibrio es esencial para nuestra salud mental y las relaciones sociales. Finalmente, en momentos extremadamente duros, donde sentimos que nos quiebra la tristeza, la rabia o la frustración, podemos usar la técnica de visualización estoica. Imaginar que nos elevamos por encima de la Tierra en el espacio sideral, para contemplar nuestra situación personal a distancia como un punto diminuto en la inmensidad del cosmos indiferente. Ese ejercicio de perspectiva radical nos permite relativizar los problemas terrenales, recordar que son pasajeros frente a la totalidad del tiempo y el espacio infinitos. Todo cambia, todo pasa. Nada es tan terrible ni maravilloso. La vida sigue, somos polvo de estrellas. Un átomo entre billones idénticos a nosotros con sus propios infortunios. No somos únicos ni estamos solos en el dolor. Es parte de la existencia que debemos transitar con entereza, así que más que evadir o ignorar el sufrimiento inherente a la vida, se trata de responder al destino con valentía y ecuanimidad, sin lamentarnos tanto por lo que no tiene remedio, más bien agradecidos y proactivos con lo que sí podemos mejorar. Con amor fati, aceptando la realidad tal cual es para extraer lo mejor de ella. Ese es el segundo hábito antiestoico. La constante queja estéril que ignora las soluciones disponibles y alimente cíclicamente la frustración. Espero te sirva este análisis profundo sobre la visión estoica de la aceptación serena ante la adversidad inevitable. Avísame si deseas que profundice o añada algo adicional sobre este punto. Con gusto, sigo enriqueciendo el tema para tu video.
El tercer hábito tóxico que los estoicos evitaban mostrar en público es la arrogancia, la ostentación innecesaria de posesiones y capacidades. Los estoicos eran grandes promotores de la humildad y la modestia. Creían que ir por la vida presumiendo orgullosamente de lo que tenemos es antiético y una manifestación de profunda inseguridad. Esto es particularmente relevante en la era actual de las redes sociales, donde mucha gente construye identidades exageradas basadas en cosas externas y superficiales para ganar admiración. Publican en forma incesante sobre sus lujos y talentos, buscando asombrar a la audiencia. Pero desde una perspectiva estoica, enfocarse demasiado en esas cosas externas como el dinero, los trofeos, la apariencia física, la fama y las posesiones es extra relevante. De hecho, demuestra una equivocada jerarquía de valores. Lo único sobre lo que vale la pena esforzarse es nuestro carácter, nuestras virtudes y habilidades internas. Ser buenas personas que aman, perdonan, se superan cada día. Ese es el mayor logro. Presumir otra cosa resulta ridículo y vano para un estoico. ¿Recuerdan aquella fábula? Un día el sol y el viento competían sobre quién era más poderoso y podía quitarle el abrigo a un anciano que caminaba tranquilo. El viento sopló con extrema arrogancia, pero entre más lo intentaba, más el anciano se aferraba a su abrigo. Fue entonces que le llegó el turno al sol, que simplemente brilló más fuerte y el anciano se quitó gustoso el abrigo. Así sucede cuando presumimos de forma altanera nuestras capacidades o posesiones frente a otros. Solo conseguimos que se cierren o alejen, que sientan envidia o resentimiento. Pierdes la oportunidad de brillar con luz propia ante el mundo. El fenómeno actual de hacer ostentación de riqueza para impresionar es un ejemplo claro de actitud antiestoica. Publicar sin cesar fotos de mansiones, autos de lujo, joyas caras, viajes exóticos alrededor del mundo. ¿Qué reacción esperamos provocar? ¿Admiración real o secretos deseos de que nos caiga un rayo? Los estoicos no abogaban por la pobreza extrema. No se trataba de volverse ascetas y abandonar toda posesión, pero sí enfatizaban enormemente la importancia de la sencillez, la autosuficiencia como base de la tranquilidad. No necesitamos tantas cosas materiales como creemos para ser felices y sentir que contamos con lo necesario. Un concepto clave sobre esto es la indiferencia estoica a lo adiafora, es decir, a las cosas externas que no dependen de nosotros mismos. Esto incluye las posesiones materiales, la fama, incluso la salud del cuerpo. Son indiferentes en cuanto no determinan nuestra felicidad ni virtud interna. Por supuesto, preferimos estar sanos y tener bienes básicos para desenvolvernos. Pero volverse adicto a acumular y exhibir cosas externas sin límite es signo de un alma extraviada. Nuestro orgullo no debe provenir de tener el auto más caro, la selfie más likeada o el puesto más alto en la empresa, sino de esforzarnos cada día por mejorar como personas, aprender de los golpes de la vida, trascender los apegos mundanos. Esa es la verdadera fuente de dignidad. Igualmente nocivo es alardear vanidosamente de cualidades como la belleza física o la inteligencia innata. Esos son meros talentos naturales que nos tocaron por azar, no grandes logros que demostremos un carácter superior. De hecho, alguien feo o tonto pero bondadoso es más admirable para un estoico. De nuevo, no se trata de reprimir habilidades ni sentir vergüenza de poseer belleza o inteligencia. Más bien, ser conscientes de que son cualidades transitorias, frágiles, que no determinan nuestro valor como personas ni deben ser la base de la autoestima. Todos somos igual de dignos más allá de eso. Esta ostentación arrogante es especialmente dañina cuando viene de alguien que criticaba eso mismo antes de obtener éxito o dinero. El típico caso que graba videos de humildad criticando la superficialidad cuando es pobre, pero luego exhibe sin límite sus lujos al volverse rico, cayendo en lo mismo que denunciaba. De hecho,
Muchas celebridades e influencers poderosos comenzaron sus carreras con críticas a la frivolidad de sus competidores. Pero conforme ganaron seguidores y likes, se volvieron igual o peor que quienes atacaban, en una espiral interminable por llamar la atención. Es comprensible. El dinero, la fama y el poder tienden a corromper. Pero precisamente el estoicismo busca darnos herramientas para conservar los pies en la tierra cuando llega el éxito, para que la popularidad o el dinero nunca nos hagan perder de vista quiénes realmente somos, cuál es nuestra misión de vida más profunda. Una técnica clave que los estoicos recomendaban cuando te sientes tentando a presumir demasiado es imaginarte de pronto perdiendo todas esas posesiones y fama tan preciadas. Quedarte solo contigo mismo en una habitación vacía. ¿Qué quedaría? ¿Quién seguiría siendo más allá de lo externo? Este ejercicio de visualización te recuerda lo que realmente importa cultivar a nivel interno: la sabiduría, el amor, la fuerza de voluntad. Otra herramienta poderosa es hablarle directamente a tu ego cada vez que quieres alardear de algo para impresionar. Cuestionar sus verdaderas intenciones ocultas. Desenmascarar esa necesidad profunda de aprobación que intenta llenarse a través de la ostentación. Al volverte consciente del mecanismo psicológico detrás de la arrogancia y el deseo de halagos, puedes comenzar a sanar esas carencias emocionales subyacentes. Te das cuenta que no necesitas probarle nada a nadie ni mendigar atención. Tu autoestima no depende de la adulación ajena. Así dejas de jugar el agotador juego de perseguir fama y aplausos superficiales que nunca te satisfarán realmente. Enfocas esa sed de grandeza en metas más trascendentales, a nivel espiritual o comunitario. Canalizas los impulsos egoicos hacia un propósito superior, abandonas el orgullo y te vuelves un servidor humilde de los demás. El cuarto hábito tóxico que los estoicos evitaban a toda costa exhibir en público es la tendencia a criticar y hablar mal de otras personas. Los estoicos entendían muy bien cuán dañinas pueden ser las palabras para deteriorar relaciones y reputaciones de forma injusta. Por eso enfatizaban mantener una actitud comprensiva y benevolente hacia las faltas ajenas. Esto no significa volverse un ingenuo que todo lo celebra. Hay acciones reprochables que deben señalarse, y los estoicos eran los primeros en defender causas justas con firmeza, pero dentro de ciertos límites. Por ejemplo, hacían una distinción crucial entre criticar las ideas o conductas y atacar directamente la moral de quien las expresa. Podemos juzgar acciones sin necesidad de emitir juicios absolutos sobre la persona en su totalidad. Es decir, si alguien dice algo falso o hiere a otros, está bien discrepar y exigir un cambio, pero no usar eso para menospreciar su carácter de forma simplista y permanente. Todos cometemos errores, todos tenemos luces y sombras. Lamentablemente, hoy en día vemos mucho lo contrario en redes sociales y debates públicos. Discurso altamente polarizado y virulento donde no se tolera la mínima falta ajena, donde no existen matices ni segundas oportunidades. Ahí una opinión impopular, un chiste de mal gusto o un comentario desafortunado son suficientes para cancelar a la persona para siempre, lapidarla sin piedad, destruir su reputación y medios de vida por un desliz. Desde una perspectiva estoica, este instinto vengativo y sediento de justicia es precisamente parte del problema. Podemos señalar una acción reprochable con firmeza y exigir responsabilidad, pero cuidado con volvernos igual o peor que aquello que criticamos como una turba enardecida. De hecho, los estoicos desconfiaban enormemente de la opinión de las mayorías como criterio ético. Entendían que la moral es independiente de la aprobación social, no se determina por consenso, y que las masas son especialmente irracionales y despiadadas cuando se desatan. Observemos un fenómeno común: gente que participa con entusiasmo en la destrucción de algún blanco público criticado por todos, pero que luego hipócritamente publica frases de inspiración sobre no juzgar, ser compasivos
y no alimentar el odio. ¿Dónde queda esa piedad con quienes linchamos hace un momento? Esta simulación, esta falsa moralidad de las apariencias, es precisamente lo que los estoicos buscaban desenmascarar. Podemos mostrarnos políticamente correctos y habladores de virtudes, pero nuestros actos revelan si realmente hay coherencia con los principios que pregonamos. Si no, es pura pantomima social. Otro punto clave sobre criticar que resaltaban los estoicos es que rara vez es productivo o constructivo hacerlo sin que la persona esté presente o pueda responder. Hablar a sus espaldas simplemente alimenta juicios parciales y distorsionados que no solucionan nada. Por eso el chisme malintencionado era visto como una conducta moralmente reprochable por los estoicos. Hoy llamaríamos hablar mierda a esta tendencia tan común de diseminar rumores destructivos que mancillan reputaciones ausentes. Y ojo, esto también aplica a la hiperpublicación en redes sociales de quejas sobre terceros sin darles derecho a réplica. Gente que ante cualquier roce o conflicto sale corriendo a publicar su versión parcial para ganar compasión, sin aclarar el problema directamente con la parte implicada. Esa combinación de cobardía, necesidad de aprobación y tendencia a exagerar lo ocurrido para quedar como víctima es bastante patética desde una óptica estoica. Denota una carencia de carácter y capacidad de resolución madura de conflictos cara a cara. Hay que llamar las cosas por su nombre. Por otra parte, cuando sea absolutamente necesario señalar una conducta dañina en público, los estoicos proponían hacerlo con espíritu benevolente, es decir, buscando más reformar que castigar al culpable, más que condenar a la persona, condenar el error cometido apelando a su razón y ética profunda, haciendo un llamado a su yo superior capaz de rectificar, incluso aplicando remedios dolorosos si es necesario, pero siempre con una intención reconstructiva, no punitiva. De hecho, los estoicos creían firmemente en la capacidad humana para el crecimiento y la redención incluso de los peores criminales. Nadie es completamente malvado, solo extraviado. Siempre existe la semilla de la virtud. Hay que evitar sofocarla con excesivo desprecio. Esta visión misericordiosa con las faltas ajenas no debe confundirse con ser permisivo o tolerante con el mal. Al contrario, justamente porque creemos en el poder de cada ser humano para superarse, debemos ser exigentes unos con otros en cumplir estándares éticos más elevados, pero con paciencia, sin tanta condena irreversible. Una metáfora interesante que usaban algunos filósofos estoicos es la de ver al que yerra como un perro rabioso. El perro no es malo en esencia, solo está enfermo y fuera de sí mismo, dominado por impulsos irracionales que lo vuelven peligroso, pero puede curarse con el tiempo y volver a la normalidad. Así debemos ver a quien se extravía moralmente, no como un ser condenado sin remedio, sino como alguien temporalmente enfermo, fuera de equilibrio consigo mismo y con los demás. Compasivamente, debemos aplicar los correctivos necesarios para que suture esa herida interna, no para castigarlo, sino para que se reintegre plenamente a la comunidad. Esto, por supuesto, no significa absolver legalmente de consecuencias o pretender que no haya medidas prácticas para prevenir daños mayores cuando alguien demuestra un peligro real para otros. Pero el espíritu, tras esas acciones, sí puede ser de reconstrucción, no de revancha social. De hecho, hay poderosos estudios que demuestran que estrategias como la justicia restaurativa funcionan mejor para reducir la reincidencia que simplemente encerrar y condenar con odio a los culpables. Cuando se sienten parte de la sociedad y tienen un propósito, son menos propensos a seguir delinquiendo al cumplir su pena. Así debe ser nuestro enfoque al señalar errores públicamente, con firmeza, pero sin destruir al culpable en el proceso, sin vociferar por represalias como una masa enardecida pidiendo sangre. Se trata de reducir daños futuros, no de descargar nuestra ira porque nos sentimos personalmente ofendidos.
porque ese es otro punto crucial sobre la crítica que olvidamos, no es sobre nosotros. Cuando estallamos furibundos porque alguien hizo algo que no nos gustó, ¿de verdad lo hacemos buscando un bien mayor? ¿O simplemente necesitamos desfogar nuestra rabia, exagerando la ofensa? El quinto hábito tóxico que los estoicos evitaban mostrar en público es la búsqueda obstinada de fama, estatus social y reconocimiento externo. Los estoicos entendían perfectamente los peligros de esta mentalidad tan extendida de constantemente querer caerle bien y agradar a los demás, de perseguir sin descanso los aplausos del mundo. Obviamente, es natural que nos guste recibir algo de reconocimiento cuando hacemos las cosas bien, pero una cosa es aceptar amablemente un cumplido ocasional y otra muy distinta es anteponer la aprobación ajena a nuestros propios criterios éticos e independencia mental. Es esta insaciable necesidad de validación externa lo que los estoicos buscaban erradicar, porque solo alimenta un ego frágil e inseguro, dependiente de migajas de atención que nunca lo saciarán realmente. Vives en función de la opinión de otros, no de tus propios valores. Y ojo, porque esto va más allá del clásico popular superficial del colegio. Hoy en día, las redes sociales han multiplicado esta sed malsana de atención y ganas de gustarle a desconocidos. Gente común que se desvive por proyectar vidas perfectas, cosechar seguidores y likes. La pregunta estoica clave aquí es: ¿qué necesidad tan grande intentan llenar que creen que obtendrán suficiente estatus, fama o aprobación externa? Es imposible, un agujero sin fondo que solo los deja más vacíos e insatisfechos. De hecho, muchos influencers o celebridades que alcanzan enorme popularidad y parecen tenerlo todo, interiormente luchan contra inseguridades severas, vacíos emocionales y pensamientos suicidas. Tanta adulación no sana esas carencias internas. Es que, por definición, una autoestima frágil que requiere validación externa constante es insaciable. Siempre inventará nuevas formas de medirse frente a otros, aunque logres cada meta. Primero quieres gustar en tu salón, luego en toda tu escuela, luego en tu ciudad. Luego necesitas 1 millón de seguidores, luego 10 millones, luego premios y portadas en todo el mundo. ¿Cuándo es suficiente? Nunca lo es. Por eso, los estoicos desconfiaban profundamente de la opinión mayoritaria. Entendían que la verdad no se determina por consenso ni carece de matices, que la virtud y la felicidad no dependen de recibir medallas y ovaciones de otros, sino de coherencia con nuestros propios valores e independencia mental. No se trata de volverse rebeldes sin causa, que sistemáticamente discrepan de lo que piensan los demás. Más bien, es la sabiduría para escuchar perspectivas diversas con humildad, incorporar lo útil, pero manteniendo siempre un sólido pensamiento crítico y autonomía. No traicionarnos a nosotros mismos ni adoptar ideas falsas solo porque son populares y queremos encajar. Eso es justamente parte del problema en las redes sociales actuales y la política. Gente que repite consignas sin razonar realmente los argumentos. Todo porque quedar bien con cierta tribu ideológica, no por convicción genuina. Es un impulso comprensible, querer formar parte de un grupo, ser aceptados. Pero olvidamos que la verdadera madurez viene cuando podemos sostener nuestras creencias sin necesidad de un ejército de seguidores detrás, vitoreando y repitiendo lo mismo. Cuando no dependemos tanto de sentirnos parte de una manada. De hecho, los estoicos veían a la mayoría de la gente como ovejas que seguían ciegamente al rebaño, incapaces de concebir ideas propias, conformistas intelectuales sin personalidad ni carácter. Lo peor que podía pasar era volverse uno más de ellos. Por eso, no buscaban seguidores masivos para sus escuelas filosóficas. Preferían pocos estudiantes sinceramente comprometidos con los principios, no multitudes de fans superficiales siguiendo la moda. No concebían la filosofía como un concurso de popularidad, sino como una forma de vida que fluía de adentro hacia afuera.
Esto nuevamente no significa volverse rebelde sin causa ni asocial por arrogancia. Podemos disentir amablemente, exponer perspectivas alternativas sin atacar personas. Incluso los estoicos entendían el valor de acomodarse benignamente a las convenciones sociales inofensivas, en lugar de ser obstinados en cada tema menor. Pero todo tiene un límite. Hay materias donde no podemos seguir la corriente mayoritaria contra nuestra razón y ética solo para caer bien y ganar aplausos facilones. Hay que saber cuándo plantarnos con firmeza ante la presión social, especialmente de multitudes irracionales. Un área donde esto aplica claramente es arte y creación. Grandes pintores, escritores o científicos que fueron incomprendidos o ridiculizados en su época, pero perseveraron fieles a su visión a pesar del rechazo inicial de las masas y la crítica. Van Gogh, Kafka, Tesla, entre otros casos icónicos. Sus obras no buscaban complacer el gusto popular ya establecido, sino expresar worldviews totalmente nuevas. No podían simplemente repetir fórmulas facilonas para volverse ricos y famosos rápido. Tenían una misión creativa superior, íntimamente ligada a su propósito vital. Así debe ser para todo creador e innovador. Primero conectar con nuestra brújula interna y el tipo de trabajo que nos hace sentir auténticos, incluso si somos incomprendidos al inicio. Con el tiempo, cuando perseveramos en ese camino singular, el mundo comienza a entender. Eso requiere soportar temporadas de invisibilidad donde pocos reconocen tu genio. Significa asumir el riesgo de no encajar en el molde de lo popular y masivamente aprobado. Pero es el único camino para trabajar que realmente perdure y marque la diferencia. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Requiere una fortaleza interior enorme para no amargarse cuando los demás no reconocen tu valor y talento. Para no rendirte cuando ves triunfar fácilmente a otros más mediocres pero expertos en vender humo. Justo ahí es donde el estoicismo marca la diferencia, porque provee herramientas poderosísimas para blindar autoestima y perseverar imperturbable más allá de la aprobación externa. Al enfocarte solo en aquello que depende de ti directamente, tus virtudes, tus acciones, puedes soportar mejor la indiferencia e incomprensión del mundo. Claro, sería lindo que todos celebren tu genialidad desde el primer momento, pero no necesitas esperar por ese reconocimiento para seguir creando desde las entrañas con obsesión sagrada. Tu fuego interno arde con demasiada fuerza creativa como para rendirte. Eres un visionario destinado a la grandeza lejana. Es cuestión de tiempo antes de que los demás vean la luz que tú ya vislumbraste. Antes de que entiendan la genialidad de tu enfoque único en áreas que dominas instintivamente. No busques aprobación, sé paciente con la necedad humana, sé constante como el sol naciente. Tu momento de gloria se acerca, pero no creas para la fama, crea para encontrar tu sitio de poder personal. El sexto hábito tóxico que los estoicos evitaban a toda costa mostrar en público es la ansiedad y el miedo excesivo por el futuro. Si hay una sola idea que resuma la esencia del estoicismo, es vivir el momento presente, saborear el ahora, enfocarnos en aquello que realmente controlamos, nuestras acciones cotidianas para manejar lo que tenemos enfrente. Esto no significa volverse irresponsables, no planificar ni cuidarnos para tener un futuro estable, pero sí evitar el pensamiento ansioso, obsesivo, que se la pasa imaginando desastres potenciales días, meses o años antes de que sucedan. Esa es la receta perfecta para la infelicidad crónica. Como decía Séneca, nuestros temores son siempre más terribles por anticipado. Y Epicteto, no te atormentes por lo que podría pasar mañana. El mismo Dios omnipotente que cuida de ti hoy se encargará de tu mañana. Observemos la ironía de que la especie humana haya conquistado la luna, descifrado el genoma humano y creado máquinas capaces de vencer campeones mundiales de ajedrez y Go.
Pero somos incapaces de relajarnos porque algo podría salir mal en 6 meses según nuestra hiperactiva imaginación. Nos ufanamos de nuestra grandiosa inteligencia, pero seguimos siendo esclavos del instinto primario de temer y aprender por cualquier amenaza posible en vez de disfrutar el ahora. Cuánta más genialidad y bienestar material hemos alcanzado en las últimas décadas gracias al progreso científico y tecnológico. Paradójicamente más ansiedad, depresión, insatisfacción y enfermedades mentales experimentamos también. Como si toda nuestra evolución hubiera sido para nada, pues nuestro cerebro emocional se rehúsa a abandonar ese modo de supervivencia primitivo, buscando sin cesar nuevos problemas que resolver, aferrándose a viejos traumas sin procesarlos ni soltarlos. Sufrimos más en tiempos de paz por amenazas ficticias. Claro, dirán que es lógico y saludable preocuparse de vez en cuando por el futuro. Cierto, pero ojo. Una cosa es mentalidad previsora y otra muy distinta es vivir en un estado perpetuo de ansiedad y angustia, temiendo lo peor a cada momento, aunque todo esté bien hoy. Eso no es normal ni útil. De hecho, múltiples estudios demuestran que la mayoría de nuestras preocupaciones nunca se materializan. Y en los pocos casos donde sí salen mal las cosas, de nada sirvió todo el sufrimiento anticipado previo. Es puro gasto innecesario de energía mental y emocional. Nos arruinamos el presente por hipotéticos problemas. Piénsenlo así. Preocuparse es como pagar intereses por una deuda que no nos han cobrado todavía y puede que nunca cobren. ¿Por qué someternos voluntariamente a esa carga inútil? Bastantes desafíos reales habrá que enfrentar cuando lleguen como para fabricar más dramas mentales. Al vivir angustiados, al borde del abismo imaginando futuras catástrofes, creamos nuestro propio infierno mental en vida. Es adictivo. Entre más te aferras a esos pensamientos catastróficos para intentar prepararte, más miedo y miseria generas. Terminas sufriendo más por la sola idea de problemas potenciales que por los reales. Observa a los perros. Viven plácidamente disfrutando el momento sin atormentarse, pensando en su vejez o su muerte próxima. Incluso ante un desastre real, rápidamente vuelven a su estado natural de sencilla alegría de existir, sin darle más vueltas al trauma. Tienen más sentido común que los expertos en sufrir dramas hipotéticos, que somos los humanos. Ojo, no se trata de volverse irracionalmente optimistas creyendo que todo siempre saldrá perfecto. Los estoicos entendían que habrá dificultades, pérdidas y fracasos dolorosos en la vida que debemos aceptar con valentía, pero resistir lo inevitable con serenidad es muy distinto a detonar prematuramente explosiones emocionales por lo que podría fallar. Ya bastante difícil es manejar los retos reales según llegan para andar inventando más. Cuando imaginas sin parar problemas en el trabajo, con tu salud o tus relaciones y les das vueltas y vueltas, lo único que garantizas es arruinar tu felicidad aquí y ahora. Creas profecías autocumplidas que se materializan solo porque las atraes tanto. La solución no es negar desafíos futuros ni confiar ciegamente sin un plan B. Es cultivar la resiliencia emocional para que si llegan seas capaz de lidiar con ellos. Pero evita detonar esas bombas en tu mente de forma prematura y contraproducente por ansias de controlar lo incontrolable. A fin de cuentas, la vida siempre encuentra la manera de desbaratar nuestros planes mejor trazados. Siempre habrá variables imposibles de anticipar del todo, por más que nos esforcemos. Tarde o temprano tenemos que improvisar, adaptarnos y fluir con situaciones inesperadas. Ahí es donde nuestra fortaleza mental marca la diferencia. Así que en lugar de malgastar tus días dándole cuerda a pensamientos intrusivos sobre problemas hipotéticos en el trabajo, mejor pon toda la pasión en realizar tu labor cotidiana lo mejor posible. En lugar de temer sin cesar que tu pareja te engañe o abandone algún día, mejor enriquece tu relación aquí y ahora. Centrémonos totalmente en aquellas pocas cosas que realmente controlamos hoy.
nuestra actitud mental, nuestros hábitos, el esfuerzo que ponemos, en vez de desvelarnos por factores externos futuros que no manejamos. Claro, planea con moderación para tener un colchón y reducir riesgos graves, pero sin la paranoia de querer predecir y microgestionar cada variable aleatoria de la vida que tarde o temprano nos golpeará. Fluye con el caos sin intentar domar cada detalle. De nuevo, no es fácil lograr este equilibrio y tomar las precauciones prudenciales sin terminar imaginando lo peor en cada escenario. Pero es el camino de madurez que nos deja disfrutar el camino, considerando el futuro sin arruinar el presente por él, con bravura y sentido común para surfear la incertidumbre que siempre existirá. Al final, lo único que podemos controlar es nuestra voluntad de mejorar cada día, aprender de los obstáculos y dar lo mejor de nosotros en nuestro círculo de influencia con los recursos que tenemos al alcance. Nunca con garantías absolutas de éxito, nunca sin riesgos ni sorpresas en el camino, pero con la confianza en que estaremos bien pase lo que pase, incluso si tropezamos, con la entereza suficiente para fluir a pesar del miedo. Y quizás, como dicen los viejos clásicos orientales, lo mejor sea no esperar nada en lo absoluto del futuro ni temerle en demasía. Ni siquiera atreverte a conceptualizar cómo debería lucir tu vida ideal dentro de 5 o 10 años, porque la realidad tomará siempre su propia forma, te guste o no. El sexto hábito tóxico que los estoicos evitaban a toda costa exhibir en público es la ansiedad y el miedo excesivo por eventos futuros que no controlamos. Los estoicos eran grandes promotores de vivir el momento presente con plena consciencia y sabiduría. Enfocarse en lo que sí podemos controlar razonablemente aquí y ahora. Esto no significa volverse irresponsables, no planear ni cuidarnos para tener un futuro deseable, pero sí evitar angustiarnos de forma irracional por lo que aún no sucede y probablemente nunca pase. O incluso si llega a ocurrir, repetirse mentalmente una tragedia imaginaria no soluciona nada. Es un impulso comprensible tener algo de ansiedad y preocupación por varios frentes. La salud propia y de seres queridos, la economía personal, el trabajo, los estudios de los hijos, etc. Forma parte del instinto natural de supervivencia planificar para prevenir riesgos. El problema viene cuando esta tendencia se descontrola y terminamos consumidos por el miedo o la anticipación negativa, cuando pasamos más tiempo en el futuro hipotético y terrible que enfrentamos en el ahora real para actuar en consecuencia. Ahí es cuando la ansiedad se vuelve tóxica y contraproducente. Cuando ese mecanismo preventivo diseñado para protegernos empieza a sabotear nuestra calidad de vida y capacidad de disfrutar el presente. Es muy fácil caer en este ciclo vicioso permanente de catástrofes imaginarias que nunca llegan, pero nos impiden dormir todas las noches. Y luego nos lamentamos de haber perdido años de vida en angustias inútiles que se resolvían solas al día siguiente o nunca ocurrían. Para desarmar esta bomba de tiempo interna, los estoicos proponían un sencillo pero poderoso cambio de perspectiva. 2 preguntas clave. ¿Este problema que me angustia ya está ocurriendo y tengo que lidiar con él ahora mismo? Si no es así, ¿qué gano mortificándome desde ya por algo hipotético que tal vez nunca llegue? Por supuesto, situaciones dolorosas e impredecibles sí pueden ocurrir eventualmente pese a nuestros mejores planes. Es la vida misma con sus vaivenes inherentes, pero al haber fortalecido nuestra resiliencia emocional y sabiduría para transitar lo inevitable, lo manejaríamos mucho mejor que si llega luego de años consumidos por la angustia. De hecho, la paradoja es que quienes viven ansiosos por evitar cualquier adversidad o siguen retrasando acciones importantes por miedo eterno al fracaso, suelen ser mucho peor para navegar los obstáculos grandes cuando llegan, porque los toman desprevenidos, sin músculo mental y emocional forjado. Así funciona la ansiedad crónica.
Es una profecía autocumplida donde atraemos lo que más tememos al centrarnos obsesivamente en ello, en lugar de fortalecernos para poder manejarlo serenamente si aparece. Todo tiempo y energía perdidos en quimeras contraproducentes. Otro antídoto clave que los estoicos proponían contra la ansiedad era sencillamente aceptar que ciertas cosas inevitables nos sobrepasan y están destinadas a ocurrir desde el inicio por fuerzas mayores. Es lo que llamaban amor fati, amar nuestro destino tal cual es. Esto suena fuerte cuando pensamos en eventos traumáticos como una terrible enfermedad o la muerte de un ser querido. Pero la idea no es masoquista ni derrotista en absoluto. Es simplemente reconocer con valentía que la vida tiene ciclos, comienzos y finales, que luchar contra esta realidad solo nos hace sufrir más. Claro, tomamos precauciones sensatas para prevenir lo prevenible y vivir bien. Pero cuando sí llega algo verdaderamente inevitable que nos sobrepasa, podemos escoger transitar el evento con ecuanimidad, en lugar de consumirnos resistiéndolo inútilmente. Esto aplica para cualquier plan que sale mal pese a nuestros mejores esfuerzos, desde perder un trabajo o pareja, hasta un diagnóstico médico desalentador. Claro que duele, y está bien pasar un duelo, pero luego estamos llamados a fluir con dignidad ante lo incontrolable, reconstruyendo sobre las cenizas con esperanza y creatividad renovadas. El séptimo hábito tóxico que los estoicos evitaban a toda costa mostrar en público es la tendencia a discutir con vehemencia, intentando tener la razón a toda costa. Los estoicos entendían muy bien lo contraproducentes que pueden volverse los debates acalorados, defendiendo a capa y espada cada punto de vista propio, sin flexibilidad alguna. Obviamente, no se trata de abandonar ideales éticos fundamentales ante cualquier presión social, ni adoptar posiciones políticamente correctas sin convicción profunda. Los estoicos eran incansables luchadores por causas justas, pero sí enfatizaban los riesgos de aferrarse con egoísmo intelectual a opiniones, creyendo poseer la verdad indiscutible sobre cada tema complejo. Esa arrogancia solo polariza sin llegar a acuerdos sensatos. El problema no es discrepar vehementemente de una idea, sino identificar nuestro ego y autoimagen con una posición específica de forma rígida e intolerante. Sentir que cualquier punto de vista distinto al nuestro es un ataque personal que debe refutarse a toda costa. De nuevo, suena comprensible tener firmeza absoluta ante causas profundamente importantes y convicciones éticas que consideramos irrenunciables. Pero la gran mayoría de debates acalorados ocurren en realidad sobre temas menores, sin tanta trascendencia. Discrepancias esportivas, diferencias artísticas, distintos modos de resolver un problema operativo complejo, sin solución única evidente. Ahí es donde perdemos la cordura y humildad intelectual para explorar perspectivas alternativas que puedan complementar la nuestra. Para decir, tienes razón en ese punto, no lo había considerado así. Caemos en dinámicas tóxicas de ganar-perder, tratando de aplastar al contrario a como de lugar, en vez de buscar la verdad multidimensional. Defendemos el ego, no valores reales. Por supuesto, los estoicos no abogaban por abandonar ideales éticos cruciales solo para evitar roces. Hay verdades profundas y derechos inalienables por los que vale la pena luchar virilmente, incluso frente a una mayoría en contra. Pero una cosa es sostener con firmeza principios troncales irrenunciables, y otra muy distinta es creer que tenemos falibilidad absoluta para pontificar con vehemencia sobre cualquier tema complejo con múltiples lecturas posibles. Por eso los estoicos desconfiaban enormemente de las turbas furibundas que se creen portadoras de la verdad indiscutible, dispuestas a cancelar y destruir a quien se atreva a cuestionar sus creencias más elementales. Obviamente, no se puede dialogar con extremistas fanáticos irracionales, pero para temas grises donde gente decente y racional tiene desacuerdos legítimos,
Los estoicos abogaban por la tolerancia, la apertura de explorar otros ángulos con humildad. Esto permitía llegar a consensos más sabios e informados sin necesidad de imponer a como de lugar una única visión parcial de realities objetivamente muy complejas. Porque por más convincentes que nos parezcan nuestros argumentos, siempre habrá áreas que se nos escapan dada nuestra limitada experiencia y sesgos innatos como seres humanos con ego. Por eso los estoicos desconfiaban igualmente de multitudes confiadas en saberlo absolutamente todo, que rápidamente linchaban a quien se atreviera a traer matices o ángulos novedosos a temas establecidos. Un área donde esto aplica con claridad es innovación tecnológica, social o artística. Cuando traes ideas muy rupturistas y avanzadas a tu época, chocas con la incomprensión de masas aferradas al statu quo anterior, temerosas ante lo diferente. Toda mente brillante e inquisitiva que se atreve a cuestionar paradigmas dominantes sabe lo difícil que es cuando los demás se sienten atacados en sus nociones más básicas de normalidad, cuando se cierran fanáticamente en vez de concebir otras formas. El creativo innovador necesita firmeza ante la presión social, pero también humildad para incorporar críticas válidas entre toda la condena furiosa que recibirá inevitablemente al desafiar lo establecido. Incluso las visiones más radicales y geniales se potencian al dejarse interpelar. No hay mejor termómetro de sabiduría que examinar cada faceta de una idea bajo luz propia y ajena, para refinarla superando limitaciones iniciales. Así, los estoicos proponían evitar por igual dos extremos dañinos: flexibilidad excesiva por complacer, donde terminamos adoptando posiciones éticamente reprochables solo porque la masa las celebra en medio de su delirio irracional. Terquedad arrogante, incapaz de actualizarse al aprender, creyendo que nuestra opinión individual ya es perfecta tal cual y no requiere ninguna retroalimentación ni matiz. El punto medio es nodal, firmes como una roca en principios cruciales, maleables como el bambú para integrar nueva información sobre lo accesorio, firmeza amorosa, no egoica, convicción racional conjuntada con humildad intelectual de saber que nunca sabremos ni veremos todo. Es un ideal difícil, por supuesto. Nuestro ego tiende a aferrarse hacia alguno de los dos extremos para sentir certezas absolutas, en vez de tolerar ambigüedades. Queremos encasillar todo en blanco-negro, bueno-malo, de forma simplista, pero cualquier tema realmente crucial suele tener matices éticos muy grises. Por eso, los estoicos promovían contemplar dilemas éticos y filosóficos de múltiples ángulos, como valioso ejercicio mental y emocional. Esto no para volvernos paralizados, incapaces de tomar postura sobre nada, siempre dudando, más bien para fortalecer nuestro pensamiento crítico multidimensional, conectando ideas en aparente tensión, comprender sin necesariamente justificar todas las motivaciones y contextos humanos detrás de cada acción reprochable. Condenar errores con firmeza cuando sea necesario, pero sin deshumanizar al culpable ni creernos perfectos. Es un ideal que suele costarnos mucho trabajo, especialmente al tratar temas que sentimos profundamente o cuando nos sentimos agredidos. Requerimos mucha madurez emocional para separar personas de actos, explorar sin reactividad temas sensibles, evitar reduccionismos simplistas, pero ese es el único camino sensato para establecer mínimos éticos comunes en una sociedad realmente diversa y plural, sin pretender unanimidad absoluta sobre cada detalle menor, sino sobre principios mínimos de respeto que permitan la coexistencia pacífica en medio del disenso. En síntesis, los estoicos nos invitan a discutir sin aferrarnos tanto a nuestro ego ni creernos dueños de la verdad indiscutible, a intercambiar perspectivas honestamente, buscando comprensión y crecimiento mutuo, no como gladiadores en disputa a muerte defendiendo territorio propio. Porque al final, la falta de miras para concebir otras maneras quizás más sabias nos transforma tanto
como el error ajeno que condenamos. Perdemos una oportunidad de aprendizaje cuando rechazamos reflexivamente cualquier noción contraria que nos saca de zona conocida. El noveno hábito tóxico que los estoicos evitaban mostrar en público es la ostentación innecesaria de lujos y derroche de recursos para impresionar a otros. Los estoicos promovían con vehemencia la sencillez, la frugalidad y la moderación en el consumo como valores éticos fundamentales, no por una glamorización de la pobreza, sino por razones más profundas. Consideraban absurdo e irracional aferrarse a bienes materiales perecederos como si fueran lo más importante en la vida, la fuente de felicidad y realización últimas. Porque, por definición, todo lujo exterior es fugaz e indigno de confianza para sostener algo tan crucial. De hecho, los estoicos argumentaban que precisamente al depender tanto de esos lujos externos para sentirnos bien, los volvíamos una fuente de constante ansiedad, preocupándonos enfermizamente por perderlos o no poder costear más. Era una trampa mental que solo nos dejaba más insatisfechos e inquietos. La llamada hedonistic treadmill. Entre más tenemos, más necesitamos para sentir lo mismo, sin fondo. Siempre imaginando que la felicidad está en el siguiente nivel superior de posesiones ostentosas que aún no alcanzamos. Obviamente los estoicos no condenaban el disfrutar vida cómoda con necesidades básicas solventadas gracias al trabajo o legado propio. No se trataba de abandonar cada placer mundano para volverse un asceta extremista. Más bien criticaban la futilidad de centrar nuestra autoestima y felicidad en esas cosas externas tan frágiles y vanas, creyendo que importan tanto como para exhibirlas continuamente buscando admiración ajena. Porque al final esas comodidades se desvanecen tan rápido como llegan. Son solo vehículos transitorios, no destinos cruciales que justifiquen organizar la vida entera en torno a su obtención o lucimiento. Menos aún para envanecernos arrogantes por tenerlos como si fueran gran logro personal. Por supuesto, en cada época han existido extravagantes adinerados enfrascados en pretenciosos juegos de estatus social, compitiendo por acumular insignias irrelevantes de prestigio, como coches de lujo, casas enormes, joyas carísimas. Pero en el mundo actual, este fenómeno se ha exacerbado aún más con las redes sociales, convirtiéndose casi en deporte nacional el alardear riqueza con fotos glamurosas, para mucha gente común hambrienta de atención y likes. Cualquier evento es excusa para producir pseudo-altares idolátricos al propio ego. El pastel de cumpleaños chorreando en oro comestible, el ramo de rosas de San Valentín del tamaño de un arbusto, la piscina con vista panorámica en las vacaciones de verano. Todo cuidadosamente aderezado con hashtags rimbombantes para dejar claro el supuesto nivel superior de #abundancia, #lujo y #exclusividad fantásticos que disfrutamos y no queremos que nadie se pierda, aunque sea financiado a crédito, y comamos pan con mortadela el resto del año para pagarlo. De nuevo, no es condenar los placeres mundanos, que en sí mismos no son malos dependiendo de cada contexto, pero sí cuestionar duramente esta petulante necesidad de aparentar, de querer proyectar vidas perfectas por las redes cuando sabemos que la realidad es mucho más normal y caótica para todos. Al final, esos lujos pasajeros para las fotos glamurosas no nos suman nada sustancial internamente. Son pseudo-logros ilusorios que nos distraen de la verdadera grandeza personal, manteniéndonos esclavos de aprobaciones externas, siempre insuficientes. Terminamos olvidando que los únicos valores duraderos están en el carácter íntegro y la conducta virtuosa con los demás. Todo lo cual se erosiona en tanto requiramos ostentar símbolos frívolos de estatus para sentirnos realizados. Es un círculo vicioso del ego que incrementa la vanidad y necesidad psicológica de validación externa constante con trofeos ostentosos para llenar vacíos internos. Pero entre más ruido hacemos al mundo sobre nuestra felicidad basada en lo material,
más evidente se vuelve que de fondo algo anda mal. De hecho, aquellos genuinamente conformes suelen ser los más humildes y discretos. No necesitan validarse con cada cosa cara que pueden comprar porque ya están bien desde dentro. Captaron la irrelevancia de lo accesorio y se centran en lo trascendental. Por eso esta obsesión por exhibir lujos es tan patética desde una perspectiva estoica. Denota personas tratando patéticamente de compensar sentimientos secretos de inferioridad e inseguridad con símbolos externos, esperando recibir por asociación el respeto que no se tienen. Pero es un placebo temporal, pues la autoestima real no puede sustentarse en cosas tan frágiles y prestadas que nos las pueden quitar. Requiere una solidez interna basada en virtudes y fortalezas intrínsecas del carácter, no de materialidades accidentales. Finalmente, los estoicos argumentaban que detrás de toda ostentación suele esconderse profunda irracionalidad y miedo. Miedo existencial ante la inevitabilidad de la muerte, desesperadamente buscando trascender con legados, recuerdos superficiales por temor a ser olvidados, miedo social a quedar mal, a no encajar, a ser irrelevantes para acaparar superficialmente algo de atención, miedo íntimo a la propia obscuridad interior, necesitando fabricar identidades falsas, enmascarar vacíos del alma con artificios bonitos. Así funciona la trampa mortal del ego nunca satisfecho que siempre requiere más. Por eso, la propuesta estoica es sencilla pero radical. Reducir drásticamente la ostentación inútil de cosas banales, buscando impresionar. Centrar tiempo y energía en desarrollar virtudes y talentos internos excepcionales, desde la raíz. Ser mejores personas y profesionales íntegros, no solo aparentarlo. Construir lazos y legados que trasciendan lo material y perduren en el tiempo realmente. Relaciones, recuerdos, sabiduría. Porque al final solo importa aquello que damos, no lo que tenemos. Nadie en su lecho de muerte desearía haber trabajado más para comprar más cosas que no usó. Pero sí lamento haber amado poco, crecido poco como individuo, ayudado poco a otros. Simplificar para complejizar. Esa es la paradoja estoica, despojarse de lo superficial para conquistar esferas superiores de la existencia, soltar lastres banales del ego para acceder a estados más puros del ser, dejar de perseguir la grandeza falsa del postureo frívolo en redes, ser realmente grandes donde de verdad importa. Tu tiempo aquí es breve, no lo malgastes fingiendo, no juegues a la versión filtrada de ti. Eres mucho más complejo, interesante y valioso que esa carta de presentación barata para mendigar likes. Tu vida real no es tu historia de Instagram, así que no pierdas tu substance en una imagen digital, apagando tu luz verdadera.